caso de Veolia en Pasto, como responsable del aseo y recolección de basura, nos llevó a investigar sobre la multinacional francesa y resultamos encontrando a un monstruo de empresa latinoamericana, una ruta de negocios que se ha ido expandiendo. A finales de 2024, el reporte de sostenibilidad de Veolia para América Latina confirmó su operación, ojo, en Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Panamá, Ecuador, México, Perú y Chile. Ya miren que es un monstruo de multinacional. Veolia es una multinacional que opera servicios públicos. En varios de estos países el modelo que más se cuestiona es la forma en que se privatizan servicios públicos esenciales como el agua, el saneamiento y la recolección de residuos. Cuando estos servicios pasan a manos de grandes operadores privados, empiezan a aparecer tensiones que se repiten, incrementos en la tarifa, inconformidad en la facturación, dificultades para reclamar y conflictos entre la rentabilidad del servicio y el acceso justo para la ciudadanía. En México, por ejemplo, en Aguascalientes, después de más de 30 años de operación del servicio de agua, miles de usuarios denunciaron cobros excesivos, inconsistencias en la medición del consumo y barreras para resolver reclamaciones. Esto terminó en procesos legales, presión social y la decisión de no renovar el contrato. En otros casos, como en Tuxtla Gutiérrez, las preocupaciones se centraron en posibles impactos ambientales por el manejo de residuos. Muchos parlamentarios y líderes celebraron el sacar de sus regiones o ciudades a Veolia en México. Ustedes pueden mirar esos videos increíbles, o sea, mismos diputados diciendo al fin se va Veolia. ¿Sí? En otros países de América Latina, aunque no siempre existen escándalos mediáticos de la misma magnitud, se mantiene un patrón constante de cuestionamientos al modelo, costos elevados para usuarios, contratos de largo plazo difíciles de modificar y debates sobre el control real de los servicios que son fundamentales para la vida cotidiana. Hoy en Colombia, Veolia opera ya en múltiples ciudades y regiones, incluyendo Cartagena, Montería, Cali, Buga, Palmira, Manizales y Pasto, entre algunos. Hay más municipios, ¿no? Además de municipios del Valle del Cauca, Nariño y Putumayo, a través de estructuras o alianzas como, por ejemplo, Conemas, participa en la recolección de residuos, limpieza de espacios públicos, disposición final y otras actividades relacionadas con el saneamiento básico. En la gran mayoría de estas ciudades se han presentado quejas reiteradas, explotaron desde el 2025 por si acaso, de los servicios que presta Veolia al punto de ser un problema generalizado. Sí, eso es lo que lo tenemos en cuenta. Quejas por mal servicio, por cobros excesivos en las facturas, son los más visibles. Preocupación legítima, que este modelo siga avanzando hacia otros servicios esenciales como el agua, actualmente en manos de empresas locales como Ecopasto, estoy hablando del caso de Pasto, o incluso hacia el sector energético, porque ha manejado también Veolia energía, ¿sí? En otros países y en Colombia también. Lo que está ocurriendo en varias ciudades de Colombia no puede tomársela a la ligera. Los reclamos ciudadanos pueden ser el inicio de vedurías y procesos de control social para vigilar tarifas, contratos y expansión del modelo, porque cuando estos servicios se concentran y los marcos regulatorios avanzan, revertir decisiones se vuelve más difícil. Por eso este es el momento de informarse, organizarse y exigir transparencia. Y Menteley está metido en este chicharrón grandote que lo vemos cada vez más complicado, que tendría un poder muy grande en la CRA, la Comisión de Regulación, ¿no?, para los servicios. Tendría un poder muy fuerte, tendría un poder también en parlamentarios que han ayudado a modificar o a establecer las leyes que tienen relación con esto. Esto no va a ser tan fácil como pensaba. O sea, es una cuestión complicada. ¿Cuál es la impresión de ustedes después de saber todo este conglomerado y la operación de Veolia en Latinoamérica y en Colombia? Bueno, pues sin duda que esto lo conocemos y todos sabemos dentro de la historia de lo de Pasto, nosotros sabemos que nosotros como municipio veníamos operando, ¿no?, el tema del servicio. El tema del servicio de aseo para nosotros ha sido una de las prioridades para atender, digamos, en el Consejo de Pasto, porque indiferente a que sea una multinacional grande, cada acuerdo y cada municipio, cada territorio tiene sus particularidades. Obviamente la pelea no va a ser fácil, lo decíamos en la Comisión Accidental, pero para mí es muy importante que desde estos escenarios de incidencia tenemos que levantar la voz, y que no va a ser fácil, pero tenemos también que empezar a partir de un principio, y es que nosotros no podemos simplemente llegar con fundamentos o con dolores particulares o muy tal vez poco fundamentados. Por eso lo que hemos propuesto es hacer un análisis técnico riguroso. Si bien nosotros podemos identificar que está en presencia en diferentes partes del país, pues lo que tenemos en Pasto es muy diferente. Partamos del principio de que hoy el relleno sanitario, como lo venía explicando Ricardo, pues es un relleno sanitario de propiedad del municipio, que ellos nos pagan un canon de arrendamiento y que hay un convenio estructurado para la operatividad. Entonces, mi impresión apenas empecé con este tema es, bueno,
vamos a empezar a desglosar las tarifas, empecemos a solicitar la información frente al tema de cómo está el convenio, vamos a ver qué actas de junta directiva tenemos que también ser muy enfáticos en una información puntual, y es que el municipio de Pasto tiene acciones en este convenio y tiene acciones también frente al tema del marco de la empresa y utilidades y rendimientos. Entonces, más allá de verse como un objetivo y generar tal vez falsas expectativas de decir, en efecto, vamos a terminar con Veolia en Pasto, vamos a buscar una nueva empresa, eso es un monstruo total, como tú lo acabas de decir, en tema de magnitud. Sin embargo, nosotros tenemos que decir, desde el Consejo de Pasto tenemos que dar la pelea por unas tarifas justas y por unos criterios técnicos que nos soporten y que nos expliquen, venga, si esto incrementa es debido a estos costos fijos. Reconocemos dentro del estudio de tarifas que hay unos costos fijos, unos costos variables, conocemos que la CRA es quien genera las ecuaciones, pero los rubros que entran dentro de estas ecuaciones pues obedecen a la particularidad de cada sector, a los costos directos que tengan que ver con la ciudad de Pasto, y también empezamos pues a analizar otros criterios que más adelante los hablaremos. Entonces, no generar una falsa expectativa. ¿Qué piensan las personas de que les van a rebajar dentro de un mes, 15 días la tarifa? Esto es una cuestión que tiene que ver, como lo dice María Alejandra, con un acervo técnico. Estamos hablando, ojo, que estamos hablando nada más de una partecita ahí, que es la parte de las tarifas. Pero acá tenemos dos también monstruos. Si Veolia es un monstruo multinacional, tenemos también otras personas que no hacen parte del consejo, pero son personas conocedoras de estos temas. Y está Daniel Cabrera, que le damos la bienvenida. Mi estimado Daniel Cabrera es un líder comunitario, un ingeniero también. Ha hecho unas investigaciones muy interesantes frente al tema y ha sacado un contenido, unos videos que van más atrás, María Alejandra. Y ese es un tema de cómo lo que tú mencionabas y lo que mencionábamos en el consejo cuando participábamos, que esto tendría que ser un plan o una estrategia a corto, mediano y largo plazo. Y dentro de ese mediano plazo está la cuestión de las investigaciones, porque hay muchos supuestos, situaciones legales cuestionables dentro de toda esa contratación, ¿sí? Por todo. Y en el relleno, que es algo inocultable, tiene unas situaciones, Ricardo nos va a hablar de los riesgos ambientales que se tiene, porque hay más cosas de a dónde cortar. No solamente es la tarifa, pero fíjate que aquí nos vamos a complementar en esta reunión que tenemos aquí, multidisciplinaria. Yo creo que la parte de la tarifa, yo creo que sería el fuerte de María Alejandra, ¿no? Estoy siendo arbitrario, pero ella se va a meter en otras cosas. Pero la parte fuerte, María Alejandra lo ha tocado bastante, es mirar cómo vamos a revisar esa medición de la tarifa, ¿no? En pocas palabras. No se sabe a ciencia cierta cuándo es que llega Veolia y llega el acuerdo. Esa es una información muy importante que deberíamos requerir también, ¿no? ¿Y cuál fue el acuerdo inicial? Porque EMAS es una sociedad de economía mixta. Y ahí nosotros, como vamos por debajo de la mesa, como mente ley, tenemos que informar de que dentro de esa sociedad de economía mixta tuvo acciones el exalcalde Antonio Navarro. Eso lo sabemos por acá. Entonces, miren, vamos a iniciar con el tema. Primero, si quieren, empecemos con el tema tarifario. María Alejandra ya se adelantó un poquito para dar como un esbozo de la ruta que se tendría. María Alejandra, tú estás pensando en armar algunas comisiones. Coméntanos eso desmenuzadito, cómo tú has planteado esa ruta para poder revisar. Primero, vamos, la revisión para el establecimiento de la tarifa justa. ¿Sí? Porque habíamos dicho en el consejo, no es justo que a una persona que viva sola y feliz, pues le cobren tanto como una persona que son 7 en una familia, que produce más basura. ¿Cómo están haciendo esa medición? No es justo de que a una persona que vive en un conjunto donde se asume la limpieza adentro del conjunto, la poda del césped, lo asume la Junta de Acción Comunal con sus recursos, no es justo que le cobre como a otra persona que vive afuera, donde sí Veolia le está limpiando sus aceras, le está también podando las áreas públicas. Bueno, sí, sin duda alguna es un trabajo muy arduo, pero queremos también aprovechar este espacio y que hay comunidad que veo que quiere participar. Decirles que hemos decidido desde el Consejo de Pasto empezar a agruparnos para algunos comités técnicos. Es importante identificar que dentro del recibo nosotros pagamos diferentes rubros ahí que tal vez a veces, como están tan revueltos ahí, no los identificamos con claridad y particularidad. Pero, por ejemplo, lo que hemos logrado identificar es que hay que hacer una diferenciación entre tipos de usuarios. Usted lo ha dicho, hay unas viviendas, por ejemplo, que ni siquiera están habitables, pero tienen un cobro promedio según un valor promedio que cobra a veces también en Popasto. Entonces, si en Popasto cobra un promedio, ni siquiera por un tema de consumo, sino que cobra un promedio, eso mismo lo toman para el tema de aseo y son viviendas que están deshabitadas. En el tema tarifario hay una norma que especifica que tiene que haber esa diferenciación cuando no son habitables, que también entraremos a revisar. Para esto hemos propuesto una metodología clara y es
aunque aprendemos todos los días porque nos llegan casos nuevos, impresionantes todos los días frente al tema de los recibos, y quiero decirlo, lo que hemos dispuesto es hacer unos grupos y unas comisiones técnicas por comunas. ¿Cuál es la intencionalidad de esto? Mire, nosotros tenemos en este momento una solicitud de información a Veolia, le hemos pedido el primer convenio, conocer estas actas de junta, el estudio tarifario, pero queremos conocer, por ejemplo, hay unos cobros de canastas, no sé si todos los usuarios que están aquí lo han revisado en los recibos. Cobro de canastas equivalen al botecito que nosotros tenemos de basura en los diferentes postes. A todos mes a mes nos cobran una tarifa. Hicimos el ejercicio con un usuario que llegó al Consejo de Pasto, son 5 torres, cada torre tiene cerca de 12 pisos y son 4 apartamentos. Aproximadamente nos daba que solo en canastas, al mes en ese edificio se estaban recaudando 7 millones de pesos. Y entonces nosotros empezamos con la comunidad a decirle, venga, vamos a la realidad, ¿cuántas canastas en el perímetro del sector hay en este momento asociadas a la prestación del servicio? Y pues nos damos cuenta que no hay ninguna. Entonces, cuando empezamos a unificar casos específicos, nos permite también identificar tal vez algunos datos que vale la pena revisarlos. Y ahí empezamos a ver algunas novedades. ¿Qué hemos propuesto entonces? Que se creen unas comisiones por comunas de las cuales cada persona puede inscribirse. Si ustedes gustan ser parte, también pueden dejarlo. Yo creo que aquí usted nos podría colaborar para poder captar esa información de qué comunas son, nosotros agruparlos con el Consejo de Pasto. Y lo que vamos a hacer es empezar con la información que nos llegue de Veolia, que todavía no se vence en términos, todavía están en tiempo para poderla enviar, ver qué nos envían y empezar a hacer esa contraposición de la realidad. Claro, nosotros no podemos cambiar la ecuación. Eso lo dicta la Comisión Reguladora de Agua Potable y de Saneamiento, por supuesto. Lo que vamos a entrar a refutar es que si esos rubros que nos dicen de canastas equivale a la cantidad de canastas reales en el territorio. No vamos a poder llegar a todos los sectores y esta es alguna claridad que quiero dar, pero sí podríamos ver algunos casos específicos. ¿Como cuáles? Una muestra. Exacto. ¿Como cuáles? Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo que tuvimos en la revisión del día de ayer de algunos barrios de estrato 2. Algunos sectores en la misma cuadra, identificamos que algunos usuarios del mes de enero al mes de febrero les subió 5,000 pesos el valor de aseo, proporcional en todos los rubros. Y fuimos a ver en la misma cuadra y hay otro usuario al que les incrementó 2,000 pesos la tarifa de aseo. Y mirábamos el tema de consumo de metros cúbicos de agua para ver si de pronto había una relación ahí y no nos daba. Entonces, ese tipo de casos que son importantes nos permiten a nosotros empezar a llevar casos y exponerlos directamente cuando tengamos la oportunidad con la empresa para empezar a ver cuáles son esos rubros que tal vez no obedecen a la realidad de lo que nos están cobrando. Hay otro tema, kilómetro de barrido. Mucha gente dice, mire, por mi calle nunca vienen a barrer. Nosotros nos repartimos y de 2 casas en 2 casas hacemos el barrido de la calle. Esa es una realidad, que es lo que queremos llegar nosotros con este estudio. Más allá de tener un criterio, digamos, básico y súper específico de los kilómetros de barrido, es identificar y empezar a través de esas vedurías comunitarias, empezar a ver cómo está el servicio en nuestros sectores. Hay sectores donde la comunidad con derecho de petición tiene que solicitar que vayan, que poden el césped, que talen los árboles. A veces incluso le dicen de Veolia, los dicen vayan a Corpo Nariño. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Identificar esos puntos de referencias donde hay novedades para que podamos refutar el estudio técnico frente al estudio tarifario en algunos puntos específicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De manera particular, comuna por comuna. Entonces entraremos a evaluar desde unas, digamos, formas diferentes. Vamos a evaluar todo el sector comercial aparte, porque el tema del sector comercial también tiene un estudio de tarifario diferente. Vamos a analizar el tema de vivienda unifamiliar por aparte y vamos también a analizar el tema de conjuntos residenciales por aparte. Y frente a esos conjuntos residenciales, entonces ahí está todo lo que habíamos hablado con ustedes frente al tema de esas comisiones técnicas. Entonces ahí entra, dentro de cada una de esas eslabones, entra el tema de tala de árbol, instalación de cestas, corte de césped, barrido y limpieza, el aprovechamiento, el tema de la cultura ciudadana, disposición final y el tema del PEGIRS. Son muchas cosas, tal vez técnicamente el espacio no me alcanza para explicarlo a detalle, pero sí lo que queremos ver es cómo nuestras herramientas de planificación frente al tema de residuos pues están alineadas con la tarifa que nos están cobrando hoy. Y eso nos empezará a dar como que una luz frente a los datos que nos envíen. Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer mesas técnicas de estudio, identificar algunos casos referentes para poder empezar a poner tal vez en duda alguno de esos criterios de cálculo de tarifa. Bueno, muchísimas gracias por ese brochazo muy general, María Alejandra. Sabemos que hay más contenido, lo que tú dices, a veces el tiempo es limitado. Tenemos aquí, miren qué interesante porque se acaba de unir Juan Álvarez, que él es de otra ciudad. Tú has hecho contenido en ese sentido, ¿no? Cartagena, qué chévere, yo he mirado tus videos. Bueno, un saludo para todos los que están aquí en esta llamada y todas las personas que nos están viendo. Yo desde Cartagena estuve liderando pues una serie de denuncias a las empresas de aseo que en Cartagena se reparten en 2 empresas.
una que se llama Pacaribe y otra que se llama pues Veolia, como ya lo conocemos. Y hay por así decirlo, muchas irregularidades respecto a la prestación del servicio del aseo con Veolia en Cartagena. Sabemos que pues ellos manifestaron que la manera en la que ellos están cobrando el recibo es que a los barrios de estratos 1, 2 y 3 se les hace un subsidio y a los barrios 4, 5 y 6 se les cobra su tarifa plena y encima a ellos se les saca una compensación para pagar las tarifas para pagar los subsidios. ¿Qué sucede? Que vemos ejemplos como en barrios 1 y 2 el recibo del agua, porque realmente viene indexado en el recibo del agua. Sí. Te viene el recibo mucho más caro el aseo que el consumo. Lo mismo que en Pasto, estamos sorprendidos por eso. Y realmente no se ve para nada reflejado pues en la calidad de servicio. Y entonces las personas, pues, yo digo siempre que en los barrios vulnerables las personas sobreviven pues por la realidad socioeconómica que tiene Cartagena. Y que una persona, por ejemplo, en un barrio 1, 2 o 3, que el servicio del aseo le venga por 100.000 pesos, ya 100.000, a veces más de 100.000, y hay casos que superan lo absurdo. En barrios de estrato 1 dicen que les marcan como si fuera un establecimiento comercial, nunca, no un establecimiento, le llega el recibo del aseo 300, 400.000 pesos, completamente una locura. Juan, perdón, te interrumpo ahí. ¿Ustedes en el consejo tienen planeado una ruta? ¿Desde cuándo empezaron ustedes a hacer el reclamo, a visibilizar esto en el consejo? ¿Y qué ruta ustedes han planteado para llegar a esa tarifa que sea justa, ¿no? ¿Tienen como un plan para seguir haciendo incidencia en el consejo? Ok, podría decirte que inicialmente yo empecé con un derecho de petición a estas dos entidades, que nos dieran datos con cifras y en pesos para saber cómo estaban cobrando estas tarifas de aseo. Pues la respuesta de ellos fue, por así decirlo, evasiva, ya que cuando tú metes un derecho de petición como ciudadano, lo que te hacen es que te mandan a buscar en un laberinto de portales de información y te citan un montón de resoluciones del CRA, etcétera, pero realmente como que no te dan un desglose claro de por qué te cobran lo que te cobran. Y Pero entonces, hubo un concejal allá que se empoderó. Por ejemplo, acá te presento a María Alejandra, que está ahí. Ella es la concejal que prácticamente apadrinó esta causa del control político a Veolia. ¿Allá no tienes algún concejal que se haya apadrinado de este tema y tienen alguna ruta planteada? ¿Cómo la van a hacer? pues el concejal Javier Julio Bejarano, que es concejal del Pacto Histórico en Cartagena, bueno, y el único concejal de oposición, fue como que el que decidió llevarlo a debate de control político. Porque, o sea, antes de mencionar, pues, la respuesta que nos dieron y si hay una ruta planeada, yo quisiera contar, pues, una de las irregularidades que, pues, se estuvieron estudiando, porque, o sea, se puso a declarar todo lo que ellos hacían y por todo lo que ellos cobraban. Y, por ejemplo, la poda de árboles en Cartagena se supone que está en manos de la empresa ambiental del distrito de Cartagena, o sea, que está anexada al distrito de Cartagena. Y en una resolución oficial, Veolia dijo que ellos no cobraban ni podaban árboles porque en Cartagena no existe un inventario real de árboles. Pero ¿qué pasa? Que cuando la gerente de Veolia fue al consejo, dijo que ellos sí cobraban este concepto, lo cual es una contradicción completa de lo... Ya. Entonces, mira, ¿te parece si vamos haciendo participar a los demás? Porque está muy interesante el caso, ¿no? Acá no tenemos algo tan complejo, ¿no? Veolia, yo creo que acá sí está específicamente, pues, con unos servicios. Me corrige María Alejandra. Para la claridad de todas las personas que nos acompañan, me gustaría como hacer una acotación netamente de lo que nosotros pagamos. Frente al tema de la comercialización y aprovechamiento, el tema de barrido y limpieza, la comercialización, disposición final, aprovechamiento nuevamente, el tema de costo de poda de árboles, instalación de cestas, el de aseo integral, que ya lo mencionaste también, el corte de césped, la recolección y el transporte, que es uno de los más altos. Sí. El tratamiento de lixiviados y pues el tema del ajuste por redondeo, ¿no? Que también es lo que nosotros vemos, porque por lo general siempre está como en negativo.
Ah, el ajuste por el redondeo. A ver, explícanos a qué te refieres con el ajuste por el redondeo. Este es un tema tarifario, pero yo creo que es más un tema de ecuación, ¿no? Y frente al tema de cuando en algunos casos ajustan un tema de promedios. Pero si gustas, más adelante les explico cómo. Sí. Este no es un concepto, digamos, que nos cobran. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En mi recibo del mes pasado, el ajuste por redondeo fue menos 1,34. Son como un tema más que todo de ecuaciones, pero no es como tal un rubro, pero sí aparece dentro de la factura para que la gente de pronto lo vaya identificando. Listo. No, yo pensaba que desde mi ignorancia era si me daba el cobro 47.739, me lo van a subir, lo van a redondear a 40, por ejemplo. No, eso no tiene que ver nada. Bueno, hago gala de mi ignorancia en las ecuaciones, pero bueno, vamos a seguir con el asunto. A ver, vamos a mirar, ya tratamos el tema tarifario, que es muy complejo, ¿sí? Ya tratamos el tema tarifario, María Alejandra nos ha explicado lo complejo que es el asunto, y yo vuelvo y reitero que pues más es como del tema de la diferenciación. María Alejandra nos comentó pues que depende del estrato, ¿no? De dónde se ubica, de qué servicios se está adquiriendo. Oye, y al mirar los barrios, nosotros nos damos cuenta que en algunos conjuntos o barrios hay esas canecas de EMAS. Sí, de EMAS. Yo no he mirado de Veolia, de EMAS. Se supone que esas son las que tienen que prestar ellos. Pero en otros conjuntos hay unos barros o potes enormes que han sido adquiridos por los mismos conjuntos. Esas canastas que se colocan públicamente, que nos hacen mucha falta aquí en Pasto, y hay algunas quejas también de que se está cobrando incluso barrido doblemente. Son quejas, no significa que sea realidad. Falta sondear, comprobar, etcétera. Gran amigo, ¿qué nos puedes contar de esas denuncias, tú que estás ahí en ese liderazgo comunitario de base que se pueden pronunciar en este momento? Tú hablabas en un video muy interesante frente al tema de que supuestamente se podría estar cobrando un doble barrido, etcétera. Y bienvenido. Buenas noches, un saludo a todos a toda la audiencia, a los que están aquí invitados. Un gusto, señora concejala, ¿cómo ha estado? Qué gusto conocerla, aunque sea por estos medios. Pues nosotros, yo creo que dentro de nuestro trasegar como comunales, yo llevo más o menos 10 años en este cuento. Siempre nos ha tocado tratar, trajinar, pelear en esos tiempos con EMAS y ahora pues con Veolia. Entonces siempre hemos estado muy familiarizados con el tipo de servicio que prestan. Al extremo, por ejemplo, yo siempre había comentado que llegamos a incluso interponer tutelas por un servicio tan básico como la poda de zonas verdes, ¿cierto? Y eso es complicado porque, por ejemplo, nosotros no entendemos cómo se presta un servicio cada 3 meses, con suerte, eso tiene que hacerse por derecho de petición en muchas ocasiones, en unas zonas verdes que, por ejemplo, en la comuna que yo tengo el honor pues de representar, que es la Comuna 2, casi que no hay zonas verdes, o sea, casi que el trabajo es muy poco el que se realiza aquí en la Comuna 2 y se hace cada 3 meses, pero sí se cobra de manera desmesurada en el recibo mensualmente, ¿cierto? Entonces, lo que yo hablaba una vez con la señora gerente de EMAS, en ese tiempo, ahora es Veolia, le decíamos que, pues, si nosotros tomáramos todos esos rubros que ellos recogen y contratáramos a un personal especializado en poda con todas las prestaciones del servicio, podríamos contratar 5 y nos sobraba dinero para otras cosas, y de tiempo completo, o sea, teniéndolos las 8 horas diarias podando en la Comuna 2, o sea, nos parecía injusto ese trato que se nos daba. Y además, había otras situaciones que siempre hemos denunciado, que incluso yo creo que una candidata o precandidata a la alcaldía, señora que se fue con Nilsa Villota, había hecho una demanda por esa situación, que era el kilometraje que se cobraba por barrido. Entonces, allí se estaba estableciendo que ellos hacen una especie como de doble recorrido, uno de norte a sur y otro de sur a norte, y eso se cobra 2 veces, o sea, en realidad no son 38.000 kilómetros, sino cerca de como 20.000, en realidad, y hay un sobrecosto ahí que se ha cobrado por muchísimos años. Esa denuncia la había hecho esta señora. Lastimosamente las hacen como para hacer proselitismo, pero no en realidad para hacer un cambio real, y yo creo que eso también se debe demostrar en este momento, porque es que la situación que también se hablaba con la gerente en su momento era que, listo, tienen toda la autorización para las cuotas y todo eso, pero hay que aclarar que son los topes máximos, ¿sí? O sea, es lo máximo que pueden cobrar. Ellos están sobre el máximo que se puede cobrar. Entonces, si nosotros hablamos de que ellos tienen unas altísimas
márgenes de ganancia. Entonces, esto es debido a que la autoridad, pues, que le permite hacer esas tarifas, realizarlas y ejecutarlas, pues en realidad nos tiene bastante angustiados porque, por ejemplo, en la parte de locales comerciales se cobra también por metro cuadrado y hay unos descuentos por unos locales pequeños. Entonces, usted no puede comparar un local de 76 metros cuadrados con un local de 15, 12 metros cuadrados. Entonces, en ese orden de ideas, el cobro que ellos realizan sobre ese servicio es bastante injusto y además nosotros creímos que al igual que en Popasto, que está ya propendiendo por realizar cobros de manera más inteligente, también los cobros que tenga que realizar Veolia en su momento tienen que ser más ajustados a la realidad. Eso por esa parte. Yo no me quisiera alargar porque yo creo que se ha hablado bastante sobre la parte tarifaria, pero lo que sí me preocupa en realidad es la parte del relleno, es la parte de las autorizaciones que ha entregado, por ejemplo. Un momentico, Daniel, no me pongan ese tema todavía. Vamos a cerrar y vamos a redondear sobre el temita de la tarifa. Y bueno, Juan Álvarez también darle la oportunidad, porque ahorita vamos a pasar al segundo tema que tiene que ver con el relleno. Ojalá que ahí va a entrar Ricardo también, que tiene más el manejo del tema de la normatividad y todo lo ambiental. Porque esto yo lo investigué en otros países y a pesar de que Veolia se vende como una multinacional muy acorde a los objetivos de desarrollo sostenible, pues ha tenido muchas quejas en otros países y por eso también la han sancionado. Pero eso lo vamos a tratar ahorita. Yo quisiera preguntarle a Juan Álvarez, le recuerdo que Juan Álvarez está desde Cartagena, donde también tienen una disputa frente a las tarifas de Veolia. Allá en Cartagena, Juan Álvarez nos estaba comentando que la situación es más complicada y espero que en Pasto no nos dejemos meter esos golazos, porque ustedes saben que los intereses a veces de algunos políticos que llevan al poder, de algunas personas que estén en esos cargos, es por cada vez desglosar más los servicios para ampliar las sociedades de economía mixta o para hacer negocios, ¿sí? Me explico, por ejemplo. Lo peor para mí, no sé para ustedes, es que se desglose, por ejemplo, no, que va a recolectar basura, Veolia, que va a podar los árboles, EMAS, que va a tratar lo de los barridos, otra empresa. Se generan otras y se desglosan más servicios, pero entregándole esas concesiones o acuerdos con privados o sociedad de economía mixta. Ese caso yo creo que lo están viviendo en Cartagena, como nos explicó Juan Álvarez. Juan, ¿cuáles son los servicios que están dentro de esa factura allá en Cartagena? ¿Y cuál es la alarma que ustedes han prendido en ese sentido para poder revisar esas tarifas? Hola, realmente son muchos conceptos, pero por así decirlo, los que mencionó pues la concejala aquí presente, aparte de eso, ellos cobran también servicio de despapele, que es un servicio, por así decirlo, como que en las zonas que no están pavimentadas, supuestamente hacen un recogido de las basuras y restos. También nos cobran por concepto de limpieza de playa. Ah, limpieza de playa. Uy, qué interesante, qué chévere que es aprender, ¿no? Limpieza de playa también. Debe ser complejo esa cuestión de la limpieza de playa. Sí. Árboles me dijiste que sí, ¿no? Talada de árboles también, lo mencionaste. Y aunque las cifras que nos dieron las empresas cuando le preguntamos, pues matemáticamente cuántos árboles están talando, pues salen totalmente creo que de la razón humana. Más o menos para hacerte una idea, las empresas decían que estaban talando como alrededor de 96,000 árboles al año. O sea, que ellos talando y podando, pues, alrededor de 300 árboles diarios. O sea, ellos tendrían que plegar más de 25 cuadrillas con... ¿Sí? Y, por ejemplo, el gerente de una de esas empresas de aseo dijo que cada trabajador podaba entre 10 y 11 árboles, lo cual es un absurdo porque... Claro, nada. Oye, pero coméntanos acá, ¿cómo se han organizado ustedes? ¿Ya tienen una idea de armar vedurías? Porque acá lo conversábamos con Alejandra y en el consejo, de que sería lo más... o sea, nos toca meternos. Cuando esté empezando la basura, ahí nos toca estar pendientes para ver cuánto pesa, porque acá nos resultó una alarma. Una información que nos pasaron por debajo es que supuestamente, siempre vamos a decir supuestamente, para aumentar el pesaje de las basuras hasta estaban metiendo los mismos funcionarios escombros de construcciones. ¿Cómo ustedes se están organizando allá para hacer esas vedurías? Ok,
Pues desde el Consejo de Cartagena se estaba proponiendo que el distrito se creara una entidad que le hiciera interventoría a estas dos entidades. Ajá. Ya que, o sea, la forma en la que ellos mismos se auditan, pues no ha dado resultados, ha sido una forma totalmente irregular. Sin embargo, ese proceso ha tenido muchas limitaciones, pues muchas veces por falta de quórum en el consejo y también pues porque los gerentes de tanto de Pacaribe como de Veolia muchas veces al momento de hacer el debate presentan una cantidad de excusas el del día anterior para no asistir al debate. Están colocando barreras, se podría decir, a la situación ahí. Pero Sí. ¿han ocurrido marchas sociales, plantones, algo así o no? No, realmente creo que ningún colectivo popular ha pues convocado a una marcha, a un plantón. Yo creo que realmente como que está prematura la cuestión de la queja. Sí, Bueno, bueno, ¿hace cuánto más o menos se destapó eso allá? Danos una fechita donde la gente se empezó a alborotar. Tú sacaste algunos videos, ¿fue en el 2025? ¿Fue en el 2026? realmente, o sea, todo el tema de que el descontento de las personas ya llevaba años, pero Años. sí, pero, o sea, la gente denuncia que desde el año pasado, primero, pues la tarifa la cobraban en el recibo del recibo de la luz, luego la pasaron al recibo del agua y que hubo un aumento gradual como de entre 20, 40, 30, 60% y que muchas personas también le seguían cobrando Veolia en el recibo del agua y en el recibo de la luz. O sea, Hubo problemitas por ahí. Bueno, muchas gracias, Juan Álvarez, por esos brochazos ahí. Yo creo que pues por las temáticas, pues si quieren nos quedamos ahí porque vamos a tratar el tema ahora de lo que tiene que ver con el relleno sanitario. No sé si allá en Cartagena tengan la misma situación. Acá tenemos una situación complicada de tipo ambiental que tiene que ver con el relleno sanitario. ¿Ustedes allá tienen relleno también, Juan Álvarez? ¿Hace parte del manejo de Veolia también? pues no, el relleno sanitario es de una empresa aparte, Diferente. sí que queda un corregimiento cercano a la empresa. Sin embargo, hay una irregularidad que se presentó que es que a una empresa le cobran 7.000 más por tonelada de basura que a otra, Ajá. lo cual es un cobro que, o sea, no tiene ningún tipo de explicación. También lo que tú me comentabas de que, o lo que tú comentabas aquí, era de que a ustedes les toca meterse directo de pronto al momento de pesar esa basura. Aquí desde el Consejo de Cartagena se estaba hablando de unas mesas técnicas Sí, con sí. las oficinas de servicios públicos de la ciudad. Entonces que se sentaron. Lo otro es que yo digo que ha sido un escenario complejo porque, bueno, pues no vienen los gerentes, a veces falta de quórum y pues la respuesta ha sido como que, bueno, voy a decir algo un poco arbitrario, pero es como que ustedes no pueden hacernos control político porque nosotros nos regulamos o sea, por el servicio, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, CRA, y entonces pues ellos son los que... Claro, ahí Entonces, está. pues, por eso en el video que de pronto viste por ahí, yo digo que eleven una denuncia formal a la superintendencia para que pues ellos también metan su mano en este asunto, porque pues de esa manera se han blindado y pues hay silencio político también por parte de la administración. Sí, parecen intocables. Bueno, vamos a continuar con el tema de relleno porque, bueno, vamos a saludar a las personas que siempre se conectan a Mente Ley por ahí. De pronto, si está Peñuela por ahí, un representante de la Cámara por Nariño, también un saludo a Artur Moon, que siempre está por ahí, está Luis Carlos Ruiz. Por ahí aparece una pregunta y la vamos a aprovechar para hablar del tema del relleno de Antanas. Ahí la primera pregunta que hace Artur Moon es: ¿qué vida útil tiene el relleno? Porque ahí empezamos con la polémica, ¿no? ¿En qué momento aparece el relleno? ¿Por cuánto se lo consideró? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué pasa con esa tercera piscina que supuestamente está a puertas de aprobarse y que no sabemos nada? ¿Qué irregularidades se podría mencionar frente a ese relleno? Y vamos a empezar primero con Ricardo, que ha estado muy silencioso. Entonces, Ricardo, gran amigo, empecemos hablando de relleno. Ahora nos vamos a autorregular 3 minuticos cada una también. Mauricio, ¿Listo? muchísimas gracias. Muchas gracias. Mira, yo quisiera, si me lo permiten, porque sé que el compañero Daniel Cabrera tiene unos datos muy precisos, lo he escuchado con bastante detenimiento y ha hecho unas investigaciones muy profundas sobre el tema. Pero me parece que es muy interesante hacer un análisis desde el contexto.
Unas cifras a nivel nacional creo que nos ilustran bastante bien la problemática. Aquí estamos hablando de un tema de residuos sólidos. Y bueno, la pregunta que nos podríamos hacer es cuántos residuos sólidos, por ejemplo, se producen en Colombia. Yo quisiera contarles que se producen cerca de 15 millones de toneladas de residuos sólidos al año, en el año 2024, de acuerdo al informe nacional de la Superservicios, el informe de disposición final, estamos ya llegando a los 15 millones de toneladas de residuos en Colombia. Algo muy interesante también es que de estos 15 millones se reciclan, ya estamos cerca de cerca de 3 millones de toneladas de estos residuos, lo que quiere decir que estamos ya cerca del 20%. La O sea, meta, ¿eso qué es? ¿Es un avance? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? es un avance bastante interesante porque la meta para el año 2030, de acuerdo a los ODS y demás, es llegar al 30% de reciclaje en Colombia. A nivel nacional es bastante interesante el avance que se ha hecho, pero sorpresas los datos que tenemos para Nariño y quiero comentarles eso en adelante. En Colombia, por ejemplo, de los 170 rellenos sanitarios autorizados, solamente el 76%, quiero hacer énfasis, perdón, 76 de los 170 rellenos sanitarios, equivalente al 45%, tienen vida útil vencida o una vida útil no mayor de 3 años. 76 de los 170 rellenos sanitarios, es decir, el 45%. Y si los unimos junto a los rellenos que no tienen más de 10 años ya de vida útil, estamos hablando del 65% de los rellenos de todo el país. Eso quiere decir que es muy posible que en el año 2030 entremos en una gran emergencia sanitaria. En la misma Superservicios habla de una situación crítica. El incremento de residuos sólidos dispuestos en Colombia en los últimos 9 años, 2015 al 2024, que tenemos los datos, es del 22%. O sea, tenemos un incremento del 2.45% anual. Esas son unas tasas, Mauricio y colegas, bastante altas. A ese nivel, por supuesto, no hay relleno que resista. Por eso las mismas vidas útiles que están siendo proyectadas, pues están siendo acortadas, es por la cantidad de residuos que están depositándose en ellas y obviamente el hiperconsumo nos lleva a una producción de residuos mucho más rápida. Y quiero centrarme ya rápidamente en Nariño. Según las Superservicios, al año 2024, se estaban produciendo 685 toneladas diarias de residuos en Nariño. 685 toneladas diarias. A un incremento con relación al 2023 del 2.69. Es decir, estamos llevando más residuos a los rellenos sanitarios a una tasa bastante importante. Pero algo también muy interesante, si nosotros llevamos eso a las toneladas año, en el caso de Nariño, la producción podría estar en 245.000 toneladas año. ¿Qué se sorprende de esto? Que solamente 2.000 toneladas en el año 2024 se reciclaron. En Nariño se recicla, a diferencia que en Colombia, que es del 20%, Nariño se recicla menos del 1%. Imagínense cómo estamos nosotros en el departamento de Nariño. Datos muy interesantes, ya yendo a casos mucho más puntuales. En el relleno sanitario Antanas, que está situado en el municipio de Pasto, se están depositando diariamente 445 toneladas de residuos. Sorprende algo más, no solamente del municipio de Pasto, sino de 49 municipios en total. O sea, Pasto más 48 municipios. Y aquí ven los datos más interesantes. Pasto produce el 69% de estos residuos como municipio. El 31% de lo que se deposita diariamente en Pasto viene de otros municipios, de 48 municipios, entre esos municipios del Cauca y del Putumayo. Algo que sorprende también, es muy interesante, es que Pasto, el municipio de Pasto está incrementando el depósito de residuos en 2,16%, si comparamos los residuos del 2023 versus 2024. Y aquí quiero hacer un análisis interesante. Si nosotros llevamos este incremento anual del último 23-24, el último año registrado, al año 2045, y ahí es donde vamos a empezar a conectarnos ya con Daniel Cabrera y con los compañeros, se podría estar produciendo en el año 2045 254.546 toneladas. Ahora, si sumamos todo lo que se produciría anualmente hasta el 2045, con el incremento solamente basado en 2.16%, estaríamos hablando que en 19 años habremos pagado por enterrar 4 millones de toneladas de basura. 4 millones de toneladas. Ricardo, te voy a interrumpir ahí para hablar de las personas que no somos tan enteradas en estos temas. Y es, bueno, listo. Cuando yo estaba en Dinamarca, conocí de la experiencia sueca, de Suecia. O sea, es impresionante porque Suecia se convirtió en la empresa más grande de aprovechamiento de los residuos, al punto de que no tenía basura y que compraba basura a los países cercanos porque llegó a aprovechar
todo lo que podría sacar de negocio y lo hizo de una forma muy responsable. ¿Por qué aquí en Colombia, sabiéndose de que hay una preocupación por llenarse de basura y por el impacto ambiental, por qué no se ha llegado a ese aprovechamiento que, según tengo entendido en conversaciones contigo, hay unas dos posibilidades, que es una para incinerar y producir energía, y la otra que tiene que ver con lo de la economía circular, si no estoy mal, que es aprovechamiento para abonos, etcétera, etcétera, lo que tiene que ver con reciclaje? ¿Cuál es la falencia ahí? ¿Cuál es la falencia? ¿Por qué nosotros, teniendo tanta potencialidad en basuras, por qué nosotros no hemos avanzado en Colombia? Bueno, es bastante interesante el análisis. Muchos países en el mundo, especial en Europa, y ya tenemos algunos ejemplos también en México, en Chile, han montado estas plantas para incinerar la basura y producir obviamente energía. Pero caso interesante en algunos países en Europa, que es tanta ya, el modelo es tan bien organizado, y la dependencia de este tipo de fuente energética es tan relevante en estos países, pero a la par también con la cultura ambiental de las comunidades y los ciudadanos, es que se ha disminuido la producción de basura en estos países. Y las plantas tienen unos mínimos de capacidad de combustión. Han tenido que empezar a importar basura de otros países para mantenerse en esa capacidad de funcionamiento. Entonces, mira que de pronto puede ser un tema complejo el hecho de que yo no me imagino montando una planta de incineración y producción de energía en Colombia, donde en algún punto querramos producir más energía y tengamos que estar importando energía o basura, o diciéndole a las comunidades, miren, produzcan más basura porque necesito más basura para quemar. Eso es un tema bastante complejo en materia de esa solución de incinerar la basura y para producir energía. Pienso que la basura tiene muchos otros valores, aparte de la energía, que deben ser incorporados en estas grandes también iniciativas y campañas a nivel mundial, y es valorar los residuos sólidos, mal llamados basuras, que en términos de economía circular se llaman materiales en desuso. Creo que esa es digamos, la gran meta. Incluso en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno se habla de basura cero, se habla de parques ecoindustriales para el manejo integral de los residuos. Pero lamentablemente la inercia, y basada en un excelente negocio, por supuesto, porque enterrar basura es un negocio bastante interesante. Imagínense, yo no sé cuánto, doctor, estimado Daniel, o María Alejandra, nos podríamos incluso llegar a estimar cuánto nos estamos pagando actualmente por kilogramo, por tonelada enterrada, y si eso lo multiplicamos por 4 millones de toneladas en 19 años, ustedes imagínense los miles de millones de pesos que estaríamos entregando a una empresa como esta por hacernos el favor de recolectar la basura y enterrarla literalmente, cuando tenemos otras opciones importantes en manejo de la valoración de los residuos sólidos. Quería solamente tocar esos datos ahí porque hay otras... Está bien. Bueno, excelente la ilustración de Ricardo, que nos trae esos datos para hacer más complementario el asunto. Daniel, tú tienes frente a algunas posibles irregularidades frente al relleno de Antanas, frente a esas situaciones. Yo tengo otros datos, otra información que me han dado. Tengo información de que hay una investigación por parte de un grupo, ¿sí?, de profesionales que tiene mucho por destapar de todas las irregularidades de toda esa sociedad de economía mixta de EMAS y de lo cuando llegó al relleno. ¿Sí? Estamos en espera de esa investigación que ya lleva varios años por un grupo que yo no les puedo decir quién es, porque eso es reserva del sumario, porque también es riesgoso. Aquí hay miles de millones en juego, y lo que podemos decir acá desde Menteley es que hay irregularidades que comprometen supuestamente, en primer lugar, a gobernantes políticos que estuvieron de turno, a un consejo que estuvo en su momento también permitiendo esta situación, a el exalcalde de Pasto, Navarro Wolf, estaría también metido por ahí en ese asunto. Ya mencioné a Corpo Nariño. Y bueno, hay cosas que hay que investigar frente al tema. ¿Qué nos puedes comentar tú frente a ese tema, Daniel, tú que has estado juicioso investigando también el asunto? Pues el problema aquí con el asunto es que hay mucho material, pero todo está disperso, ¿no? La investigación es bastante complicada porque los datos actualizados casi que son inexistentes. Veolia no muestra a profundidad cómo está su modelo de negocio, y eso pues ya toca sacarse la punta de derecho de petición. Lo que tenemos son materiales que han ido aportando, por ejemplo, algunos veedores de servicios públicos. Aquí en la Comuna 2 tenemos un encargado, Carlos Basante se llama, y él es el que más o menos ha ido aportando algunas cosas para ir adelantando esta investigación. Y lo que sí podemos ir encontrando, por ejemplo, es que según el estudio que se hizo en el 2017, que tiene vigencia hasta el 2020, en el 2015, que tiene vigencia hasta el 2027, se calculaba que la vida útil del relleno
estaba hasta el 2036, ¿cierto? Pero aquí hay que tener en cuenta ciertas cosas que en realidad pues han ido cambiando. En el 2003 se entrega por parte de Corpo Nariño la primera licencia de funcionamiento, ¿cierto? Es creado muchos años atrás, pero la licencia que se crea con respecto al relleno de Antanas es la 277 y aprueba el manejo integral de residuos sólidos, pero solo para el municipio de Pasto. Ojo. Sí, eso sí está interesante. Sí, ¿a qué hora se permitió traer de otros municipios, no solamente de Nariño, sino de Putumayo y supuestamente del Cauca? Sí, Sí, sigue. Más o menos en el 2008 hacen una modificación a la licencia para ya permitir la expansión del vaso 1. Tengo entendido, hasta donde tengo los documentos, es que se compone de 3 vasos, un vaso que ya está pues, totalmente lleno, hay otro vaso que en este momento está más o menos, dicen pues que ya está totalmente ya a punto de llenarse, y hay un tercer vaso que es el que se está tratando de gestionar para que se abra. Y incluso están hablando hasta de un cuarto vaso en unos documentos que yo más o menos he ido encontrando. El problema es que de a poco se ha ido estirando, ¿sí? Conforme Veolia ha ido solicitando licencias para que se amplíe la capacidad del relleno y para que se abran las puertas hacia otros departamentos. Se calcula que ya son 3, y según denuncias, pues yo creo que no está muy claro cuántos municipios son los que se les está recibiendo. Incluso dentro de Nariño hay reportados más rellenos, más o menos unos 16, pero esos rellenos, como comentaba el ingeniero, no cuentan con las licencias ambientales adecuadas, otros ya están totalmente, ya no les cabe un tinto, y eso ha hecho de que de a pocos comiencen a traer toda la basura hacia acá al municipio de Pasto, al relleno sanitario de Antanas, y incluso ya se ha ido como incrementando las licencias para que comience a recibir otro tipo de residuos, ¿sí? Entonces ya, por ejemplo, en el 2009 ya tiene, desde esos tiempos ya tiene licencia, desde el 2015, perdón, tiene ya licencia para, por ejemplo, recibir hidrocarburos, residuos de hidrocarburos, incluso está ya recibiendo residuos de municipios como Belén, donde se hace todo ese tratamiento de cueros, eso hace unos residuos bastante contaminantes, y el relleno de Antanas está recibiendo ese tipo de rellenos. Entonces aquí la pregunta es que de a pocos Veolia ha ido ampliando su espectro de servicio, pero pues soportado sobre los acuerdos originales que se tenían para la ciudad de Pasto. Y aquí sí yo quiero decir que hay unas presuntas falencias en el control acerca de esta operación de esta empresa, porque pues obviamente si ya comienzan a ampliarse las puertas del relleno, pues obviamente ya los acuerdos originales deberían reevaluarse, ¿cierto? El municipio, hasta donde yo tengo información, espero recibir más, vamos a hacer un ejercicio muy juicioso con unos amigos que tenemos, no ha recibido o no se ha incrementado, por ejemplo, la tasa de regalías. Es muy ambigua esa parte de cómo es que se está ganando, qué es lo que gana en sí el municipio de Pasto con respecto al servicio que se presta por el recibo, por el recibir por los materiales que desechan otros municipios. Y también aparte de unas escaramuzas que ha tenido pues el Consejo Municipal de Pasto, porque esta no es la primera vez. Yo recuerdo que ya se han hecho otros ejercicios para intentar detener las tarifas que pues están cobrando de manera desmesurada EMAS en su momento. No ha pasado absolutamente nada. Entonces yo sí quiero decir que si nosotros no hacemos un trabajo juicioso de saber exactamente, por ejemplo, cuál es la vida útil del relleno, muy posiblemente esa estimación de 2036 está totalmente agotada, porque vuelvo y repito, es una estimación para la ciudad de Pasto, teniendo en cuenta que está recibiendo los residuos sólidos de la ciudad de Pasto, porque lastimosamente está recibiendo de 3 departamentos. Entonces, hay unos cálculos someros que dicen que más o menos hasta el 2028-29 estaría sirviendo el relleno sanitario de Antanas. Y ahí estaríamos ya en un problema sanitario grave. Incluso ya se hicieron unos trabajos para ampliar el vaso. Se puede hacer ya podemos sentar una posición bastante técnica, pues para no estar especulando, se puede decir eso. Bueno, gracias Daniel por toda esa ilustración frente a esos temas de posibles irregularidades, lo que nosotros habíamos mencionado en el Consejo de la profundidad del caso, y a largo plazo se necesita una investigación muy fuerte en ese sentido. El concejal Frankie Erazo hizo alusión a muchas de esas posibles irregularidades, y quisiéramos preguntarle a la concejal Alejandra
Concejal, usted en el cuestionario o en la solicitud de información que envió a Veolia, ¿solamente es direccionada al marco tarifario y lo que tiene que ver con la CRA, o también hubo un requerimiento de información hasta cuándo es el contrato, la concesión, etcétera, con Veolia, o no tocó ese asunto? ¿Solamente fue dirigido al marco tarifario o tocó algunos aspectos de la contratación con Veolia? Bueno, decirles que muchas de las preguntas que tal vez aquí se están haciendo en el espacio, hay algunas respuestas que ya tenemos desde el Consejo oficiales, pero que requieren ser actualizadas, ¿sí? Porque tenemos información, por ejemplo, el año pasado nos decían, mire, cierra asamblea, tenemos que esperar a que nos cierren asamblea para que podamos presentar alguna información frente al tema de recursos. Voy a dar una información como preliminar. Frente al tema del cuestionario, en efecto, pedimos copia de todos los convenios y acuerdos vigentes que tengamos a la fecha para poder conocer el marco de referencia de cómo inició, qué rubros de pronto fueron adicionándose, como lo comentaba nuestro amigo de Cartagena. Aquí también tuvimos un tema de que con el tiempo se le adicionaron el tema de césped, de poda de árboles, en qué actas de junta se hizo eso, o las actas de junta en las cuales impacta el tema de tarifa, y sobre todo insumos documentales generales. Sin embargo, no tenemos que decir que no conocemos cifras, porque finalmente en algunos anteriores cuestionarios sí hemos estado solicitando información, y yo quiero decirlo que tal vez a diferencia de lo que pasa en Cartagena, Veolia ha estado presto a enviarnos alguna información. Algunas respuestas sí son muy generales, pero hay otras como muy específicas. Por ejemplo, hay una pregunta que se hizo en algún punto y nos enviaron esta información al corte de 2023 y decían, frente al tema de los detalles de cuánto es la prestación de servicio y las toneladas mensuales generadas dispuestas de cada uno de los municipios. Entonces lo que nos dicen es, para el prestador de servicio público de aseo de San Juan de Pasto, las toneladas dispuestas totales son de 9.057,12 toneladas. Eso fue lo que nos respondieron de manera efectiva. Frente al tema del valor de regalías para el municipio de Pasto en el año 2023, está calculado en 1.758 millones de pesos. El valor de los dividendos para el municipio de Pasto decretados al año 2023 fue calculado en 3.886 millones de pesos. Que son como información preliminar que puedo darles oficial, que viene de una respuesta de EMAS, ¿sí? Frente al tema de más información, frente al tema de lo del relleno sanitario, usted lo dijo, nosotros hemos provisionado y frente a alguna información preliminar que se ha entregado previo al último cuestionario que enviamos, estaba prácticamente en tema de unos 3 años de vida útil proyectando la cantidad de toneladas que está ingresando de otros territorios, ¿sí? Que eso es algo que, por ejemplo, en una de las preguntas que le hicimos, yo recuerdo mucho esa respuesta porque nos mencionaron, hicimos la pregunta que ustedes hacen hoy, de decir, ¿cuándo se autorizó que otros municipios puedan depositar en el relleno? Esa fue una pregunta puntual que se hizo desde el Consejo de Pasto y lo que nos respondieron de manera, tal vez con mucho normatividad, contexto del decreto 1077, del decreto 2981, lo que nos dicen es que frente a esto, en conclusión, nos dicen lo siguiente y lo voy a leer tal cual. En virtud de lo anteriormente expresado descritamente, o sea, frente al tema de toda la normatividad que te menciono, por expresa disposición de la normatividad, EMAS Pasto se encuentra cumpliendo una obligación legal de prestar el servicio de disposición final a los usuarios que sean municipios o empresas prestadoras de servicios que soliciten y que no cuenten con un mecanismo de disposición final propio, más aún considerando que la normatividad ambiental y de prestación de servicio está orientada a suministrar soluciones de carácter regional en materia de disposición final de los residuos sólidos ordinarios. Mencionan un tema del artículo 88 de la ley 1450 de 2011, donde dice que hay un factor de eficiencia en el manejo integral de los residuos sólidos, por lo cual las autoridades ambientales, personas, prestadoras o entidades territoriales no podrán imponer restricciones sin justificación técnica al acceso a los rellenos sanitarios y o estaciones de transferencia. Eso es lo que nos responden y me gustaría, a través de este espacio, la verdad es que en consecuencia de lo que escucho aquí, qué importante que empecemos a acotar y a compartir información de manera colectiva como equipo. Porque lo que mencionaban aquí hace un momento con el tema del barrido, me mencionaban a una candidata a la alcaldía, qué importante invitarla a estos espacios, qué importante poder hacerla parte de las comisiones accidentales, porque esa información seguramente nos puede complementar. Y qué importante para nosotros también como Consejo de Pasto que la comunidad de manera abierta pueda tener acceso a estas respuestas. Yo quiero, a través de este momento, porque yo lo que veo es que hay muchas dudas de la comunidad que tal vez nosotros tenemos unas respuestas iniciales que nos pueden permitir tal vez avanzar más allá frente al tema de las consideraciones técnicas y el conocimiento, por ejemplo, del señor Ricardo, de Daniel, que tienen conocimiento directamente en la fuente. ¿Cuál sería el ejercicio que yo propongo? Mire que tengo muchas de las preguntas que tienen, tengo aquí algunas fracciones, pero como son tantos documentos, la propuesta sí sería que este cuestionario sea público. Yo se lo voy a compartir a usted,
para que ustedes puedan publicarlo y para que también sepa la comunidad lo que nos responde Veolia. Y a través de estas comunicaciones, pues ver qué nos falta. Decía Daniel, tengo muchas dudas, tengo muchas pocas claridades. Pues tomen esta curul como una curul propia para que podamos pedir todo ese cuestionario y poder empezar a ejercer como ese derecho a hacer el control político de las entidades. Y tenemos que ser claros también frente a algo que mencionaba hace un momento nuestro invitado Juan de Cartagena, ¿no? Y él decía, mire, nos tocó acudir a una interventoría porque se auditaban ellos mismos. Lo que yo puedo ver hoy frente a la referencia de los debates de control político que vienen para el tema de Veolia fue eso precisamente, hacerlo en un espacio con todo el tema de la Secretaría Ambiental y el tema de la alcaldía, que debe ser también un ente, al ser parte de la Junta, pues también tendrá que auditar el funcionamiento de la empresa, y por otra parte ya con el tema de Veolia. Pero sí veo oportuno que a través de este espacio, aunque sea tan limitado el tiempo, compartirles estas respuestas que nos ha dado Veolia, actualizar la información que miremos pertinente y empezar a avanzar en esas otras temáticas. Hoy, como lo decíamos, estamos en unas estrategias de corto, mediano y largo plazo, y frente a esto entonces yo invitaría realmente a que podemos abordar varios temas según la temática y la especialidad de cada uno, porque nos hemos enfocado en el Consejo. Hoy el cuestionario está enfocado en el tema tarifario, pero este sin duda es un tema que debe garantizar como toda la responsabilidad ciudadana y también ambiental, porque ahí la respuesta que nos dicen es que mientras no exista una restricción técnica, pero si nosotros hablamos de una vida útil que está próxima a sesgarse por un tema de que llegan más municipios, pues sin duda ya podríamos estar hablando de esas consideraciones técnicas que seguramente Ricardo puede exponerlas a más detalle. Bueno, muchas gracias, María Alejandra. Yo sí quisiera preguntarle a Ricardo específicamente. Ricardo, estamos hablando de una veeduría, de una comisión técnica que aparece sin doliente institucional, pero nosotros sabemos que desde el andamiaje del Estado Social de Derecho hay una institucionalidad que aparece en el papel muy fuerte. ¿Quiénes son las instituciones que deberían prender una alarma ambiental y emprender ese estudio de una forma autónoma, ¿sí?, que no pueda estar viciado de algún tipo de no neutralidad? ¿Quién? A mi cabeza se me viene de pronto Corpo Nariño. Ya sabemos la situación. ¿Podría ser Corpo Nariño? ¿Podría ser una alianza entre Corpo Nariño, Secretaría Ambiental Municipal e incluso departamental, Secretaría Ambiental? ¿Quiénes serían los dolientes acá para prender una alarma frente a esto, a una cuestión ambiental? Porque lo que tú dices, hay una cuestión dudosa ahí frente a las piscinas, de que se va a aprobar otra. Estamos recopilando pues los residuos de otros departamentos. ¿Quiénes serían los dolientes, Ricardo, ahí frente al tema? Pues mira, Mauricio, esto puede llevar a investigaciones muy profundas, incluso forenses. Habrán seguramente acciones de repetición en algún momento, no sabemos. Es decir, como son demasiadas las preguntas que tenemos en este momento, pienso que un organismo neutral estaría basado esencialmente en esa gobernanza local, en esa gobernanza ambiental y sanitaria, basada en un grupo de veedurías muy fuerte, que nos unamos, como dice María Alejandra, con apoyo del Consejo Municipal, porque de lo contrario, si nosotros dejamos en manos de aquellas instituciones que hacen parte de esta trazabilidad de varias décadas, pues seguramente a futuro estas mismas instituciones estarán vinculadas muy seguramente a alguna investigación, y creo que no podrían actuar de manera objetiva porque serían a la vez juez y parte. Es decir, aquí hay preguntas tan esenciales, es cómo ese origen de esa excepcionalidad de la licencia, porque está basada en una emergencia sanitaria cuando el relleno estaba en Toro Bajo, y una orden judicial aparentemente decide aprobarle al municipio una licencia de carácter temporal para que surta, digamos, la solución inmediata y a corto plazo, y resulta que esa inmediatez de corto plazo, pues no sé bajo qué figura o vigencia jurídica llevaron esa emergencia sanitaria a tantos años de manejo del relleno y por supuesto en una extensión regional de la que ya estamos hablando. Y ahora más preocupante, ¿cuáles son esos estudios técnicos, ambientales, jurídicos, financieros que sustentan la necesidad de un Baso 3 para aumentar una vida útil hasta el 2045? ¿Qué entidad? Pues yo diría que es Corpo Nariño. Corpo Nariño ya otorgó y aprobó esa licencia para el Baso 3. Es preguntas que tenemos sin resolver todavía, o está en proceso de aprobación. Creo que la corporación tiene que, digamos, manifestarse abiertamente a la comunidad y decir, mira, aquí hay una radicación de una solicitud, de una ampliación de un Baso hasta el año 2045, y estos son los estudios que nos han presentado, los estudios de impacto ambiental. ¿Cómo se han pasado de unos estudios de impacto ambiental de un relleno de un Baso 1 a un Baso 3? Es decir, cómo se ha ampliado ese estudio de impacto ambiental y cómo se ha reducido los impactos en materia de reemplazo de cobertura vegetal boscosa, por ejemplo, en la zona donde está el relleno, etcétera, etcétera. Son muchas las preguntas, pero creería que un grupo ciudadano con apoyo del Consejo Municipal sería el organismo de la gobernanza más idóneo para mantener esa neutralidad en la investigación.
Ricardo, algo que me sorprendió ahí, que es el dato de Daniel Cabrera. Daniel Cabrera es como un mago, él saca las cosas más complejas como debajo de un sombrero, hermano. Esa cuestión de los residuos petroleros, o sea, eso me sorprendió inmensamente por el cuidado que debe tener. A tu juicio, Ricardo, esa complejidad que debe tener ese manejo de los residuos de petróleo, ¿tú sabes si tiene la capacidad para manejárselo aquí en ese relleno ¿cómo se llama? De Antanas? ¿Tienes de pronto algo que podrías decirnos qué complejidad amerita eso, qué riesgos ambientales puede tener para esa zona del relleno de Antanas? Porque recordemos que ese relleno contradictoriamente está dentro de un área supuestamente protegida, boscosa. Porque fue temporal. Porque fue Es que fue temporal, sí, ya lleva más de 20 años, ¿no? Y se aceptó ese relleno de manera temporal por una temporal, sí. Entonces, esa es la mayor pregunta que nos hacemos. Ahora, la publicidad de EMAS, Veolia, habla de la transformación ecológica, es nuestro compromiso con Colombia. Bueno, ¿de qué porcentaje, al menos de reciclaje, estamos hablando de las demás más de 400 toneladas diarias? Yo creo que si no pasa del 2%, ¿qué tanta transformación ecológica realmente están haciendo? ¿Será que eso es una publicidad engañosa? Investiguemos realmente hasta dónde eso no es un gran eslogan que nos puede confundir y creer que todo se está haciendo de manera sostenible. ¿Qué tanta capacidad tiene este relleno que inició desde una excepcionalidad para empezar a trabajar diferentes líneas de manejo de residuos peligrosos? Por ejemplo, todo ese tipo de preguntas se nos hace. ¿Por qué? Porque se está utilizando los terrenos del municipio de Pasto, para resolverle el problema